Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Punto sobre la I. Este espacio en el que nuestro analista pues nos cuenta cuál es el tema más importante que él cree que debemos escuchar. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cuál es el punto sobre la I hoy para ti. ¿Cuál es ese tema de importancia del que debemos hablar? Buenas tardes, Shadi, buenas tardes, audiencia, buenas tardes todo el equipo del Punto sobre la I. El punto sobre la I de hoy que me gustaría tratar con vosotros es el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de facto, es decir, de hecho, que no de jure, de derecho, de la República de Haití. Que se me ocurre, y lo que estoy viendo tras las últimas detenciones, es que los mismos inductores del caos organizado en esta auténtica política de río revuelto son los que ahora están pretendiendo espaldar la crisis de una forma, digamos, pretoriana, presentándose como garantes del orden y de la democracia. ¿Qué quiero decir? La sociedad haitiana está ya más que harta y está llena de odio por la situación en la que vive. No solamente por los terremotos y desastres naturales, sino que la isla que antes fue solo una, llamada Quisqueya, luego la Española, luego Saint-Domingue y luego dividido en dos estados, Haití y República Dominicana, es una isla que importa, en este caso, por Haití, 3 veces más que lo que exporta, con un salario, según estos criminales datos y criminales miradas del Banco Mundial, tiene una tasa de desempleo, dicen del 14,5%, la real es del 70%, porque según dicen se vive con un salario mínimo de $5 al día, cuando la realidad es que el 70% de la población tiene $2 por día y el 50% $1 por día. Si esto no es tener paro real, desempleo real, más que del 14,5%, realmente cercano al 70%, porque hay mucho empleo en negro pagando salarios por debajo del salario mínimo. Estamos diciendo que este presidente, por de facto, y digo de facto porque estaba ocupando, era un ocupa ya del poder, llegó a la presidencia de la República de Haití con 2 elecciones muy controvertidas y negadas, y con un índice de participación inferior al 15%, es decir, la población está harta, no cree en los políticos, a través de un partido llamado de Tête de Cal, en lengua creol, que significa cabezas calvas, y este partido de extrema derecha es de ultraderechista y ultraneoliberal en política económica. Muy bien, Francisco, pero cuéntanos pues qué es lo que ha pasado, cuáles son los hechos, quiénes son los culpables. Los culpables de lo que se está sabiendo es que hay 4 sicarios que habrían sido abatidos. Hay a las horas de hoy 17 detenidos, de los cuales 15 son mercenarios colombianos y 2 de Estados Unidos. Y un vídeo que me ha pasado un colaborador del otro lado del charco, que está siempre pendiente de todos estos movimientos, un vídeo, se ve que fuerzas supuestamente especiales de la CIA desembarcaron en un jet privado justamente horas antes del miércoles 7 de julio, cuando se produjo el magnicidio. De la CIA, madre mía. Sí, huele mucho a una operación combinada de la CIA con mercenarios del ejército, ex militares del ejército colombiano, que suelen ser siempre los ayudantes necesarios o los mamporreros de los asesinatos de la CIA. Pero a Colombia, ¿qué le importa, Francisco? O sea, ¿qué puede tener que ver con Colombia? La situación de Haití es un polvorín donde desde el 2018 había manifestaciones continuas por las 2 medidas brutales que hizo este presidente que no abandonaba el poder. Una de ellas era eliminar los subsidios, subiendo el precio de los carburantes hasta un 50% de su valor, y además, esto es una recomendación de otro criminal instituto, el Fondo Monetario Internacional, en sus políticas neoliberales, pero es que además, unido a un desfalco multimillonario de una ayuda vía préstamos que se dieron desde el 2006 de más de 3.800 millones de dólares, es decir, un cuarto del PIB de Haití, que se dieron por parte del gobierno de Chávez, de Venezuela,
que se dio para comprar petróleo venezolano subvencionado. Por lo tanto, todo ese dinero se lo han quedado las élites oligárquicas, ojo, de un país que cuando se habla falsamente, porque no se analizan bien las cosas, a mi entender, cuando se habla de identidades y de independencias, Haití es un país independiente supuestamente, desde el 1804, y su población es 97% negra, descendiente de esclavos africanos, porque la población originaria de los taínos fue aniquilada por trabajos forzados por la ocupación española. Por lo tanto, cuando se habla de mirar el árbol solo por las ramas y hablar de identidades, negros, blancos o de otro tipo de identidades sexuales, religiosas, lo que hay que ver son las verdaderas identidades, las económicas, las estructuras económicas, sociales de los países, las luchas de clases que se dan incluso en países de población mayoritariamente negra, porque el 97%, he dicho, es de población negra y el 3% es el que está acumulando, que son mulatos y oligarquía extranjera aliada a estos mulatos, el 80% de la riqueza de Haití. Vaya, pues bueno, nos has hablado un poquito de lo que ha hecho el presidente y cuáles serían, según tú, las posibles salidas a la crisis que nos cuentas que está viviendo Haití. Me gustaría terminar diciendo de la primera parte de lo que ha hecho el presidente. Este presidente de facto ocupa del poder, cerró el Parlamento, hizo intervención del Poder Judicial, hizo nombramiento de magistrados a dedo, gobernó por decreto, asesinó a opositores y periodistas, realizó masacres en barrios populares de la capital, creó una policía política como una agencia nacional de inteligencia, no permitió celebrar elecciones que ahora están previstas para septiembre, se intentó modificar ilegalmente la constitución haitiana para hacer por referéndum concentración mayor de poderes del presidente y decir que desde su presidencia las bandas armadas han campeado por los barrios populares de Haití para someter cualquier foco de rebelión. Por lo tanto, la única solución es lo que se está pidiendo con esto ha sido un golpe desde arriba por parte de las élites internacionales para volver a hacer lo que se ha hecho en Haití desde su independencia, es decir, revoluciones desde arriba, dentro de la oligarquía. Con el magnicidio se busca un salvador, se busca ya sea por el recurso a una dictadura nacional, sea de tipo militar o paramilitar como la que teníamos ahora, o sea por el recurso de una ocupación internacional como las tantas que ha habido la norteamericana, y no digamos las misiones militares multinacionales de Naciones Unidas, la MINUSTA, la MINUJUST, es decir, todo lo que la única solución que tendría que ser es la del propio pueblo haitiano, buscando su propia salida y su propia integración en un Estado que sea un Estado para los haitianos y donde la riqueza no esté concentrada en un 3% y, para terminar diría, este presidente que ha sido asesinado, su industria, agroindustria, se desarrolló quedándose a base de mercenarios de tierras comunales de los campesinos, pobres del propio Haití. Por lo tanto, lo que vemos es una lucha que ha habido dentro de la propia oligarquía para sustituir a un presidente que ya no servía a la oligarquía y para sustituirle por otro presidente que en el fondo solo servirá a intereses de la oligarquía nacional y de la oligarquía internacional. Pues muchas gracias, Francisco, seguiremos muy pendientes de este tema. Un abrazo y muchísimas gracias a usted por seguirnos en el Punto sobre la I. Hasta la próxima.